Buen día, gente del IAE. Volvemos a encontrarnos con los comentarios del Evangelio en el segundo domingo de Cuaresma. Vamos a leer un pasaje del Evangelio de San Marcos que nos cuenta la transfiguración de Jesús en luz delante de sus apóstoles, de algunos de sus apóstoles. Un diálogo con dos personajes que van a aparecer, Elías y Moisés, y la voz del Padre, de Dios Padre, que representa a Jesús, como su Hijo amado. Esta lectura va a tener como música de fondo en la primera lectura el sacrificio de Abraham, es decir, aquel momento en el que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Y en cuanto Abraham, con toda la contradicción interior, acepta sacrificarlo, Dios lo frena y le dice: no hace falta que sacrifiques a tu hijo. Acá vamos a ver un paralelismo terrible, impresionante, entre el amor de Abraham por Dios capaz de sacrificar a su hijo y el amor de Dios Padre por nosotros que efectivamente sacrifica a su hijo. Vamos al Evangelio, que me parecía importante ponerlo en contexto. Cuenta San Marcos que Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos al monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces, una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino solo a Jesús con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Decía que el Evangelio tiene que ser leído a la luz de aquel otro momento en que un padre pone en juego la vida de su hijo por amor a una alianza que Dios tiene con él. Este año, los domingos, hay un tema recurrente, que es el tema de la alianza de Dios con los hombres, cómo Dios se va comprometiendo por amor con su pueblo. El domingo pasado era la alianza de Dios con Noé, una alianza que está marcada por el diluvio, un instrumento de Dios, una herramienta de Dios para invitar a la conversión y al lavado del corazón. El pecado del mundo se va a lavar con las aguas del diluvio y la confianza de Noé en Dios se transforma en la respuesta del hombre a las propuestas de Dios. Noé va a comenzar aquella primera alianza. En el segundo domingo se nos pone otra alianza en juego y es Dios que, a pesar de que el mundo sigue alejándose de él, vuelve a acercarse a un hombre y le propone un pacto en el que Dios va a ser su protector. La prueba de la alianza va a ser el pedido de que sacrifique a su hijo por fidelidad a Dios. Y curiosamente, aquel hombre va a aceptar ese sacrificio. Y cuando está a punto de cumplirlo, con toda la contradicción y tensión de su corazón, las tradiciones nos invitan a pensar que también el hijo, Isaac, aceptó ese sacrificio. Dios frena la mano del padre y entonces se consuma la alianza de Dios, que casi con un salto de alegría y de entusiasmo se alegra de la respuesta de Moisés: no hace falta que sacrifiques a tu hijo. Puesto en relación con el Evangelio de hoy, vemos a Jesús que sube a un monte, al monte Tabor, acompañado de 3 de sus apóstoles, y entonces va a hablar con 2 personajes del Antiguo Testamento que resumen de una forma
muy compacta toda la revelación de Israel, va a hablar dice otro evangelio, de su salida de este mundo, de su pasión. Y se escucha la voz del Padre en medio de ese diálogo en el que, señalándolo a Jesús, dice: este es mi Hijo amado, en él tengo puesta toda mi complacencia, recogen otros evangelios, mi Hijo amado. Y Jesús recuerda: soy el Hijo amado, soy el Hijo de Dios, pero voy a dar la vida por ustedes. La alianza que se hizo en el Antiguo Testamento, en la que parecía que el Padre tenía que entregar a su Hijo, no se los voy a pedir a ustedes, lo vamos a hacer nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Me acuerdo en un retiro hablando de este tema, me decía un papá de hijos adolescentes: me choca mucho el pedido de Dios a Abraham y yo creo que no hubiera sido capaz de hacerlo. Y se animó a decir: no lo haría ni loco, yo no entregaría a mi hijo. Y Dios me dice: no te pido eso, yo lo que quiero que veas es que yo, por vos, sí estoy dispuesto a entregar a mi hijo. Y mi hijo, por amor a vos, está dispuesto a entregar su vida. ¿Qué es lo que recuerda? Constante representarnos la alianza que Dios tiene con nosotros. Vos podés no serme fiel, me dice Dios, pero yo quiero serte fiel. A ver si te animás a mirar ese esfuerzo que yo hago. Yo te tiendo la mano, te pido una amistad que está en tus manos recibir. ¿Querés tomar esa mano que yo te tiendo? Eso es lo que estamos recorriendo durante el tiempo de Cuaresma, las alianzas constantes de Dios para librarnos del pecado, para librarnos de la muerte, para llevarnos a una profunda amistad con Él. A ver si nos animamos a darle vueltas, cada uno por su cuenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.